Y para finalizar, vamos a cerrar con broche de oro con una invitada especial, la doctora Magali Macías. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es especialista en endocrinología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Médico tratante en el Centro Clínico Quirúrgico del Hospital de Día en el IE Santo Domingo de Los Áchilas. Médico tratante en la Clínica Santiago en Santo Domingo. Es educadora en diabetes, otorgado por la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, y es miembro y socia activa de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología del Ecuador. Nos va a hablar de un tema de gran relevancia, indicaciones de los procedimientos y tratamientos quirúrgicos de la obesidad. Les invitamos a quedarse hasta el final. Bienvenida, Magali, y adelante. Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha por permitirme participar en estas jornadas en un tema tan importante de obesidad que da para hablar días y días, y sobre todo encaminados a lo que es el mes, que este módulo es por el mes de la salud. A mí me toca cerrar el tema de obesidad justamente con el manejo quirúrgico de la obesidad, sobre todo enfocados en las indicaciones de los procedimientos y tratamientos quirúrgicos de la obesidad. Ya se ha dicho toda la mañana, Mayrita lo ha dicho muy bien, la importancia de entender la obesidad como enfermedad y como enfermedad crónica. Y es así, es una enfermedad neuroquímica crónica que va a afectar a individuos genéticamente predispuestos, multicausal, incurable, pero controlable, con complicaciones, es recurrente, los pacientes van a tener recaídas a lo largo de su vida y que requiere un manejo holístico, multidisciplinario, como lo hemos repetido en la mañana. Cuando nosotros hablamos de obesidad, hablamos de múltiples complicaciones, donde en general, para mejorar estas complicaciones, nuestro paciente debe de perder en promedio un 10% de peso, aunque patologías como NASH, el reflujo gastroesofágico, y si yo busco la disminución de la mortalidad de mi paciente, sin duda voy a necesitar un descenso mayor de peso. ¿Cómo nos ha ido con el tratamiento de la obesidad? La verdad nos ha ido muy mal. Cambios del estilo de vida logran un descenso de peso de aproximadamente 5% y que no lo podemos mantener en el tiempo. Los fármacos pueden lograr un descenso de hasta un 10% del descenso de peso y que tampoco lo podemos usar a largo plazo. Los estudios más o menos hablan de 2 años, no sabemos qué vamos a hacer después. El uso de GLP-1, que hasta el momento es una terapia muy prometedora, que llega hasta un descenso de un 20%, y sin duda que cuando yo necesito un descenso de peso de un 30%, el que se lleva los laureles es la cirugía bariátrica, porque llega a un descenso importante del peso y que de paso lo mantiene en el tiempo. Aún yo, siendo médico clínico, trato de llevarle la contra a los cirujanos, luchando o viendo estudios donde se compare cirugía bariátrica versus el mejor tratamiento farmacológico al momento, que son los GLP-1. Este es un estudio del año pasado que tiene 6 estudios ECA, 3 ECA, 3 observacionales, y aún así le da el beneficio, o sea, es mucho mejor para descenso de peso la cirugía bariátrica, para descenso de masa, de índice de masa corporal, también la cirugía bariátrica, e inclusive para descenso de hemoglobina glicosilada, la cirugía bariátrica. Solo un estudio chileno dio que es mejor el uso de GLP-1. Entonces, hablemos de cirugía bariátrica. La primera cirugía bariátrica que se realizó en el mundo como en busca del manejo de la obesidad, la realizó en 1952 el doctor Victor Henriksson. Este doctor lo hizo en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia. Esto fue muy polémico en su momento. Posteriormente mejoraron las técnicas quirúrgicas. Hoy en día las técnicas que tenemos son o restrictivas o son mixtas. Cuando hablamos de técnicas restrictivas, es decir, solo modificación gástrica, tenemos la gastrectomía vertical en manga y la banda gástrica ajustable. Modificaciones gástricas e intestinal de una anastomosis, el mini bypass gástrico, también llamado VAWA, y el SARI. Y modificación gástrica e intestinal de 2 anastomosis, bypass gástrico en Jederux y derivación biliopancreática clásica o con switch duodenal.
Las cirugías que se realizan más en la actualidad, incluso en Estados Unidos, es la cirugía de manga gástrica y de bypass gástrico. Son las que hoy en día se realizan con mayor frecuencia. Incluso manga gástrica es la que está pionera en Estados Unidos. Banda gástrica ajustable ya no se realiza. Y la tercera cirugía bariátrica que se realiza en Estados Unidos es el mini bypass gástrico. El SADI y la derivación biliopancreática tienen indicaciones más puntuales, sobre todo en superobesos. Hablemos un poquito de las técnicas quirúrgicas. Esto de aquí es la cirugía en manga gástrica, donde se hace una resección del estómago de forma vertical a unos 2 a 6 centímetros de lo que es el píloro y te queda un estómago tubular. Es una cirugía restrictiva. Y este es el bypass gástrico en Y de Roux, que se forma un pouch gástrico de aproximadamente unos 30 centímetros cúbicos. Luego identifican el ángulo de Treitz y a más o menos, no menos, de 60 centímetros del ángulo de Treitz se hace un corte a nivel de yeyuno y se van a formar dos asas. La una asa, que es la asa biliopancreática o asa aferente, y la otra asa, que es la asa eferente, la asa alimentaria o de Roux. Y se hace la anastomosis gastroduodenal y a no menos de 100 centímetros se hace la anastomosis yeyuno-yeyunal. Bypass gástrico en Y de Roux es la cirugía que se considera gold estándar en obesidad y diabetes. Otras técnicas es la que explicaba del BAGUA. El BAGUA o mini bypass gástrico hace una sección del estómago en lo que es el fondo, el cuerpo, hasta llegar al antro. Levanta un asa del intestino a nivel de yeyuno y hace la anastomosis gastroyeyunal a más o menos unos 150 a 250 centímetros. Luego sigue el SADI. El SADI es igual, tiene las dos situaciones de que hace la resección del estómago, corta duodeno a más o menos 2 a 6 centímetros del píloro, levanta un asa de ilio y hace la anastomosis duodeno ileal a más o menos 250 centímetros. Entendamos un poquito estas técnicas quirúrgicas. Mientras yo haga la anastomosis más distante, la cirugía va a ser más restrictiva y por tanto el paciente va a perder más peso. Ambas técnicas, las dos son mixtas, pero si se dan cuenta, esta es una gastroduodenal. No va a perder tanto peso como la duodeno ileal, que va a ser va a producir mayor descenso de peso y mayor restricción alimenticia. Esta técnica del SADI queda rezagada sobre todo para pacientes con índices de masa por arriba de 45-50 o cuando ha fracasado el bypass gástrico en Y de Roux. Estas otras técnicas quirúrgicas, la derivación biliopancreática, la clásica de Scopinaro, como ven, con una resección importante del estómago, queda el estómago en una bolsa de 200 a 500 ml, hace el corte a nivel del duodeno, levanta un asa de ilio y hace una anastomosis gastroileal y otra anastomosis ilio-ileal. Y queda esta anastomosis a 50 centímetros de lo que es la válvula iliocecal. Esto de aquí es la cirugía que produce mayor descenso de peso y es la más restrictiva de todas. La versión con switch duodenal es que hace una cirugía en manga, le quita la mayor parte del segmento gástrico, hace el corte a 2-4 centímetros del píloro y hace nuevamente la anastomosis duodeno-ileal y luego nuevamente la anastomosis ilio-ileal, pero aquí deja una distancia de 100 centímetros. Pero bueno, ¿cuáles son los cambios hormonales que vamos a encontrar con estas técnicas quirúrgicas? Como vimos, todo lo relacionado con obesidad no es complicado, es complejo. Entonces, cuando un paciente es operado de cirugía bariátrica, resulta que existen cambios a nivel del lumen intestinal que todavía no están bien aclarados, pero parece que es el tránsito rápido del alimento y también el cambio de la circulación que hay en el intestino. Hay un aumento de la vascularidad en el intestino que causa una hipertrofia e hiperplasia de las células intestinales. Entre ellas,
las células L. Las células L son las encargadas de la producción del GLP-1. El GLP-1 es el que va a través del nervio vagal hasta el núcleo del tracto solitario y va a tener relación en todo lo que se habló hoy día del comportamiento entre lo que es saciedad, apetito, el comportamiento hedónico y también en el gasto energético del alimento. Entonces, ¿qué va a pasar con este GLP-1 actuando a este nivel? Pues va a reducir el hambre, va a reducir la ingesta del paciente, va también a producir el gusto del paciente por alimentos más saludables y también va a suprimir este hipometabolismo que el paciente tiene. Eso va a facilitar el descenso de peso, la mejoría de la insulinoresistencia, disminuye la glucosa y lo que es la remisión en diabetes. Pero no solo, ven aquí, tenemos GLP-1, también tenemos péptido IgE, que nos va a dar saciedad, también está involucrada la grelina, lectina, pero quiero agregar el tema de los ácidos biliares y microbiota que también están intervenidos. Nosotros aquí tenemos que con estas intervenciones quirúrgicas hay un paso más directo de estos ácidos biliares y hay un cambio también de la microbiota. Y estos ácidos biliares primarios, gracias a la microbiota, son degradados a un aumento de un ácido llamado ácido muricólico. Este ácido muricólico, a través de un receptor X-farsenoide, adivinen qué, también estimula dentro de las células L, a que haya una producción de GLP-1. Nosotros decimos que el estímulo de GLP-1 es tipo incretina, es decir, necesita comer el paciente para verse el estímulo. Pero esto no, esto también se da en el ayuno. Y también este mismo receptor X-farsenoide va a estimular a un factor de crecimiento fibrinógeno tipo 19, que es muy importante porque no solamente ayuda al descenso de glucosa, descenso de peso, sino que mejora el gasto energético. Entonces, viendo este cuadrito, voy a enfocar en las dos cirugías más importantes, bypass gástrico y manga gástrica, que son las de tendencia. Y quiero que vean que ambas tienen elevación de péptido IgE, elevación de GLP-1, elevación de oxitomodulina. La oxitomodulina para mí es el hermano del GLP-1 porque la oxitomodulina no tiene receptores propios, sino que actúa sobre receptores del GLP-1. Es decir, genera las mismas funciones de GLP-1. Y lo que decíamos del factor fibrinógeno de crecimiento tipo 19, todo esto se ve tanto en bypass gástrico como manga. No se supone que manga es restrictiva, que no presente esos cambios y que bypass sí. Entonces hay que aclarar un poquito los términos de cirugía bariátrica y cirugía metabólica. Cirugía bariátrica, históricamente lo decimos en relación al manejo de peso, pero todos sabemos que si mi paciente baja de peso, va a mejorar su situación metabólica. Cirugía metabólica, dicho por el grupo argentino, es el conjunto de intervenciones que se realizan sobre el tubo digestivo con el objetivo de conseguir la mejoría de la remisión de diabetes y patologías asociadas en pacientes obesos con índice de masa corporal de 30 a 35. Entonces, decimos que el gold estándar en cirugía metabólica, en cirugía de diabetes, debería ser bypass gástrico de Yedderux, pero ya vimos que también con manga gástrica vamos a tener mejoría porque hay un cambio también a nivel de hormonas. Entonces, ya la literatura en los últimos años ha cambiado y ya no las divide, las une. Y estamos hablando de cirugía bariátrica y metabólica. ¿A quién vamos a indicar entonces cirugía bariátrica y metabólica? Está indicada a aquellos pacientes de 18 a 70 años. Si bien hoy en día sigue siendo el índice de masa corporal el que direcciona esto, sabemos que no representa ni refleja la composición corporal del paciente, ni la distribución grasa, ni nos dice las complicaciones del paciente, pero aún así, en varias guías, consensos, índice de masa corporal por arriba de 40, con o sin comorbilidades, recomiéndese cirugía bariátrica.
bariátrica y metabólica. Índice de masa corporal de 35 a 39. Si tiene comorbilidades, recomiéndese cirugía bariátrica. El grupo de cirujanos americanos el año pasado pone ya en su guía que se debe recomendar. Cuando digo recomendar, es decir, que tiene evidencia fuerte de que debe de hacerse, se debe recomendar con o sin comorbilidades a quien tiene índice de masa corporal por arriba de 35. Algo que todavía nosotros tenemos el criterio de por arriba de 35, pero con comorbilidades. El índice de masa corporal de 30 se sugiere, se considera en caso de diabetes tipo 2 y también el grupo bariátrico americano considerar en síndrome metabólico. Índice de masa corporal entre 25 y 29 queda para la etnia asiática, donde para ellos obesidad es por arriba de 25 e indicar cirugía bariátrico-metabólico aquellos con índice de masa corporal de 27. Entonces, con estas recomendaciones de índice de masa corporal y de obesidad, ya sabemos que en Ecuador, de cada 10 ecuatorianos, 2 son obesos, 4 tienen sobrepeso, entonces 6 tienen problemas de exceso de peso. Listo, el día lunes vamos a indicar a cada 10 ecuatorianos, 2 de cada 10 ecuatorianos que vayan al cirujano bariátrico. No quiero que se lleven ese mensaje, no es la idea. Estos pacientes deben pasar por lo que hemos dicho toda la mañana, el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario bien conformado, recuerden lo más importante en esto, los cambios del estilo de vida. Este grupo de manejo multidisciplinario debe de tener el área quirúrgica, un cirujano bariátrico experto que se considera aquel que realiza por lo menos 100 cirugías bariátricas en el año, con su equipo de cirugía y con anestesiólogos preparados para manejar estos pacientes de alto riesgo cardiovascular. La parte clínica manejada por endocrinología o un médico internista que tenga conocimientos, experticia en obesidad, los nutricionistas, licenciados de nutrición, nutriólogos, la evaluación de los consultores a través de cardiólogos, endoscopistas, gastroenterólogos, neumólogos. La salud mental es muy importante. Estos pacientes deben pasar por psicología, psiquiatría y el área de actividad física, un deportólogo, un fisiatra, un kinesiólogo que ayude a la actividad de ellos. Es decir, si se dan cuenta, ¿dónde vamos a encontrar este equipo multidisciplinario? En centros de alta complejidad. Sin duda, todavía faltan en el país muchos centros de este tipo. Son unidades de tercer y cuarto nivel que tienen la infraestructura adecuada, tienen protocolos de manejo adecuado, tienen terapias intensivas, camillas especiales para este tipo de paciente. ¿Cuáles son los beneficios de la cirugía bariátrica y metabólica? Este es un estudio de GUM, es un estudio de un grupo noruego, es de más de 1,800 pacientes. Es un estudio muy bonito. La mitad de esta población eran hipertensos, más o menos un 25% tenían diabetes. Lo que me gusta de este estudio es que más del 90% fueron pacientes de bypass gástrico de Yede-Rux. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de ellos? A seguimiento de 7 años. La cirugía bariátrica en remisión de hipertensión fue superior al manejo clínico, más o menos un 50%. En hipertensión de nueva aparición fue muy poquito, más se vio en el grupo clínico. En cuanto a diabetes, la remisión de diabetes los primeros años es muy buena, hasta un 80%. A largo plazo baja esta remisión, pero también en un porcentaje muy alto de un 60%. Y aparición de nueva diabetes prácticamente no ocurrió, muy poquito en el grupo quirúrgico. La dislipidemia también con una remisión importante de casi el 60%. Dislipidemia de nueva aparición casi no apareció en el grupo quirúrgico. Y cuando hablamos de los cambios metabólicos, también queremos saber cuánto bajaron los pacientes de peso y con qué técnica. Como decíamos, la cirugía que produce mayor descenso de peso es la derivación biliopancreática.
seguida de bypass gástrico de J-Redox y manga gástrica. Pero este estudio es un estudio más actualizado, es un metaanálisis con las 3 cirugías más comunes que se hacen en Estados Unidos, y ellos hacen una comparación de esas cirugías a 1, 2 y 3 y 5 años. Este es un estudio con 20 ensayos aleatorizados, más de 1,800 pacientes, 38% hicieron bypass gástrico, manga el 46% y un 7% nada más el mini bypass. Pero, ¿qué es lo que se ve? Que a 3, 5 años no hubo, la verdad, diferencia entre las técnicas luego de un tiempo en cuanto a pérdida de peso. La remisión de diabetes se vio con bypass gástrico en J-Redox y con el mini bypass, el VAWA, y menos se vio con manga gástrica. Las complicaciones fueron mucho más en bypass gástrico de J-Redox. Y el mini bypass, lo que es una nueva técnica, no tan nueva, pero que es la tercera en estas cirugías, es muy buena en descenso de peso, es muy buena en remisión de diabetes y genera menos complicaciones que bypass gástrico. Este también es un metaanálisis con una población muy importante de 174,000 pacientes, donde lo que quiero demostrar es que la cirugía bariátrica y metabólica reduce la tasa de muerte en un 49% y mejora la esperanza de vida en 6.1 años. Sin duda, la mejoría por el descenso de peso realiza esos cambios. Igual, esta cirugía tiene sus contraindicaciones, la alteración psiquiátrica, pacientes con psicosis, con problemas de depresión, intento de suicidio, el alcoholismo, drogadicción, enfermedad oncológica activa, aquellos pacientes con pobre adherencia o no entienden las indicaciones de cambio de estilo de vida, las mujeres embarazadas y también patologías que no están bien controladas, una insuficiencia cardíaca severa, una enfermedad arterial coronaria inestable, una cirrosis con hipertensión portal, enfermedad de Crohn. Como decíamos, nuestro paciente, para prepararlo a este tipo de cirugía, debe de pasar por todo el equipo multidisciplinario. El pasar por todo el equipo multidisciplinario va a ser también ayudar a la decisión de qué técnica quirúrgica voy a emplear. Entonces, valoración por nutrición, deportólogo, endocrinología, psicología. La evaluación cardiológica es muy importante porque me va a decir el tiempo quirúrgico o me va a decir es un paciente de muy alto riesgo, hagan una técnica más rápida, menos tiempo en quirófano. Y también la endoscopía, si este paciente tiene algún problema a nivel gástrico, también puede cambiar la decisión del tipo de cirugía. Entonces, ¿qué cirugía vamos a decidir? En nuestro medio tenemos bypass gástrico y manga gástrica, pero quiero que sepan que esto es más complejo de lo que parece. Por ahí, teóricamente puedo decir, sí, obesos con diabetes tipo 2, vaya bypass. Obesos con síndrome metabólico, vaya bypass. Si tiene un reflujo gastroesofágico y esófago de Barrett, también van a indicar mejor el bypass por las complicaciones que tiene. Y manga gástrica, si es un paciente de alto riesgo quirúrgico porque quiero que tenga poco tiempo en quirófano, o aquellos obesos que tienen patología gástrica, o aquellos obesos con edades extremas. Puede ser la indicación de manga. Pero, ¿qué tal si mi paciente necesita bypass porque es muy metabólico, diabético, y no quiero que haga manga? ¿Por qué no puede hacer un VAWA? Entonces, esto va también de parte de la experticia del cirujano. En sí, la recomendación del tipo de cirugía es totalmente individual. Cada paciente va a requerir la cirugía hablada con todo el equipo multidisciplinario, inclusive aquí viene también a tomar colación la intervención del propio paciente. ¿Y qué complicaciones tiene la cirugía bariátrica? Este es del estudio donde la mayoría de las cirugías fueron bypass gástrico de J-Redox, donde la obstrucción intestinal, el dolor abdominal fueron frecuentes en un 5 o 6%, y también el tema de las hipoglucemias. Este grupo tuvo una hipoglucemia bastante bajita del 1 al 3%, pero aquí hay que destacar lo que es el efecto dumping.
el efecto dumping, que puede ser un efecto temprano y otro tardío. El efecto temprano está dado por la osmolaridad del alimento. Si mi alimento es muy hiperosmolar, como para entenderlo muy almidonado, va a arrastrar agua y el paciente va a tener dolor abdominal, diarreas, náuseas, se le baja la presión, se pone roja la cara, se pone mal. Y este paciente puede tener ese efecto dumping hasta por un año. Y el efecto dumping tardío, en cambio, se ve más tarde, a la 1 o 2 horas, de cuando mi paciente come azúcares. Este azúcar va a estimular el GLP-1, el GLP-1 aumenta la insulina y va a tener mi paciente una hipoglucemia hiperinsulinémica, con todos los síntomas de la hipoglucemia que sabemos: mareo, frialdad, palidez, sudoración, palpitaciones. Este paciente se va a poner mal. Esta es una complicación que se puede ver en algunos pacientes, se ve mucho más con bypass gástrico en Y de Rux y también puede durar hasta un año. Otras complicaciones: el dolor abdominal, la úlcera gastroduodenal, la anemia por déficit de hierro. Esto también decimos, hacemos la cirugía por mejora de la calidad de vida, pero estos pacientes suelen tener cansancio crónico por un mal nivel de estos nutrientes. En cuanto a otras complicaciones dadas por la cirugía, tenemos la depresión. Si bien el grupo quirúrgico remite su depresión, cuando se trata de aparición de nueva depresión, fue más en el grupo quirúrgico. Lo mismo que la ansiedad. Síntomas de ansiedad a 7 años de la cirugía se vio en el grupo quirúrgico. Y el déficit de vitamina D es algo muy importante. Estos pacientes tienen un hiperparatiroidismo secundario al déficit de vitamina D. Quiero que vean en el cuadro, este es un estudio de 554 pacientes en seguimiento por 5 años después de bypass gástrico en Y de Rux, y que durante el seguimiento tenían la PTH cada vez más alta. Quiero que vean aquí en el cuadrito la línea punteada. La PTH está más baja en aquellos que tienen vitamina D por arriba de 100. Pero esta cirugía, si bien da mejoras a nivel metabólico, si bien esta cirugía logra un descenso de peso, como decíamos de esta enfermedad es crónica sin cura. Ellos también van a tener recuperación de peso. Definamos el término de recuperación de peso. La recuperación de peso se da luego de lograr un descenso exitoso, es decir, más del 50% del exceso de peso, y vuelve a reganar. Y cuando tenemos pérdida de peso insuficiente, cuando los 18 meses poscirugía bariátrica no logra el descenso del 50% del exceso de peso. Esto de la reducción del exceso de peso tiene una fórmula, que es el peso inicial menos el peso actual sobre el exceso de peso por 100. La meta de estos pacientes sometidos a cirugía es que el 50% de reducción del exceso de peso se realiza a los 6 meses y el 70% a los 12 meses. Pero ya algo nos había muy bien aclarado Mayrita al respecto del set point. Esto que lo dice el famoso Timothy Garvey, que la obesidad protege a la obesidad. Y yo lo entiendo así como que tenemos una programación, tenemos como un cheat para tener un determinado peso. Mi cerebro sensa que tengo el nivel de grasa adecuado, hay un balance de energía neutro. Mi cerebro sensa que gané unos kilos de más, comienza una disminución de ingesta y aumento del gasto. Pero mi cerebro sensa de que he perdido mucho peso o con dieta o con fármaco o con la propia cirugía bariátrica metabólica, vuelve a luchar aumentando la ingesta y a disminuir el gasto calórico para yo recuperar ese peso. Uno de los aquí intervenidos es el tema de la grelina. El grupo de bypass gástrico, vean que la grelina disminuye dramáticamente.
el grupo control tiene grelina alta y el grupo de obesidad también tiene una grelina alta. ¿Qué ocurre luego esta grelina en los pacientes que reganaron peso pos una cirugía de bypass? Luego de 1 año, 2 años, hay una reganancia de peso y comienzan a aumentar los niveles de grelina. Este es un estudio también muy bonito en pacientes que habían realizado manga gástrica. Manga gástrica es también la cirugía que tiene más reganancia de peso. Este es un estudio con 88 pacientes, dividieron 3 grupos. El grupo de reganancia, el grupo A, el grupo B, los que perdieron peso, y el grupo C, el grupo control de obesos. Los cambios en la lectina, la grelina y la insulina en el grupo de reganancia casi llegaron a nivel del grupo de obesos control. ¿Qué quiere decir? Que existen también factores relacionados con esta reganancia de peso. Primeramente, uno de los factores es que este paciente no estuvo adherido a cambios del estilo de vida ni a manejo psicológico. Otro, lo que comentamos, este cambio hormonal comienza a incrementar la grelina, cae el GLP-1, cae el péptido IgE. Y también tenemos reganancia por problemas de la propia cirugía. En bypass gástrico, lo que va a ocurrir es que la anastomosis gastroduodenal se va a comenzar a ampliar la boca de la anastomosis, eso se llama el estoma, y va a aumentar el paso de los alimentos. En lo que es manga gástrica es que vuelve este estómago a ensancharse y a recuperar contenido gástrico. ¿Qué puedo hacer con este paciente? Ya lo operé de bypass, ya lo mandé, regresa y ahora está nuevamente recuperando el peso. Y este es un estudio retrospectivo de 207 personas con recuperación de peso y que le aconsejaron cambios del estilo de vida, medicamentos no GLP-1 y GLP-1, análogos del GLP-1, donde se ve que a los 9 meses es superior el descenso de peso con uso de GLP-1. Y también, ¿no será que hay que hacerle otro procedimiento a este paciente? Hay que volverle a operar, lo que llamamos las cirugías de revisión, volverle a intervenir, cambiemos esta manga por bypass, hagamos bypass, cambiémoslo a SADI. Entonces, aquí podemos tener 2 rutas, una revisión endoscópica o la cirugía de revisión. En esto, solo quiero que vean una revisión endoscópica. Esto es lo que les decía, que la anastomosis crece, este estoma amplio. Este es la anastomosis que se crece y luego de los tratamientos endoscópicos, que puede ser una ablación, puede ser la colocación de sutura o puede ser la aplicatura, y cierra el estómago para que no pase tanto alimento. Esto es una revisión endoscópica en paciente con manga. Miren que al estudio se ve el aumento nuevamente del estómago y que a través de una sutura vuelven a achicar este paso, el estómago. Pero a la actualidad lo que tenemos, que le vamos a recomendar a este paciente, miren que esto no termina aquí, sigue siendo una situación de expertos, donde los efectos adversos fueron menores en los pacientes con tratamiento endoscópico versus quirúrgico. La pérdida de peso fue similar en ambos grupos, en 1, 3 a 5 años, tanto la cirugía de revisión como la cirugía, la endoscopía de revisión, tienen el mismo descenso de peso, pero la endoscopía de revisión menos complicaciones. Y quiero terminar con este metaanálisis. Esto es en relación a un procedimiento que es el uso del balón intragástrico. En general, el balón intragástrico desciende el peso de 6 a un 15%. La verdad, la reganancia de peso es muy esperada una vez que quitan el dispositivo. Esto podemos decir que es simplemente algo transitorio. Estos balones intragástricos aprobados por la FDA, tenemos Orbera, Rechet, Obalon, Transpyloric, SPAC. Hay también el balón Elixe. Y las indicaciones de balón gástrico es de acuerdo a también
índice de masa corporal, pacientes con sobrepeso y pacientes con obesidad que no se han adherido a cambios del estilo de vida. Yo creo que el uso del balón es algo transitorio y que sirve para que este paciente se adhiera un poco más a estos cambios del estilo de vida. También previo a una intervención, a una cirugía bariátrica, estos pacientes súper obesos, por arriba de 45 o 50, que deseo que baje un poco de peso previo a la bariátrica para que no tenga tantas complicaciones en el quirófano, y también una preparación para cirugías no bariátricas. Estos pacientes con obesidad tienen mucho problema articular, sobre todo a nivel de rodilla, y siempre están con algún tipo de cirugía de artroscopía que no la pueden realizar hasta que no hayan bajado de peso. Igual tiene contraindicaciones absolutas y relativas, donde las úlceras, la hernia, la coagulopatía, el alcoholismo, son unas de las contraindicaciones. Como conclusión, quiero nuevamente enfatizar que la obesidad es una enfermedad compleja crónica que debe ser manejada por un equipo multidisciplinario a largo plazo. La cirugía ofrece hasta el momento el mayor descenso de peso. Preparar al paciente de forma adecuada ante la cirugía sigue siendo imprescindible para los mejores resultados posquirúrgicos. Hay que seleccionar de forma adecuada la técnica de mi paciente. Es fundamental también para los mejores resultados posquirúrgicos. La recuperación de peso posquirúrgica es una situación cada vez más frecuente que se trata de resolver con una nueva cirugía. Nuevos fármacos se están usando post-recuperación con excelentes resultados. Muchísimas gracias. Excelente revisión e intervención, Maggie. Como siempre, te felicitamos. Como tú lo has dicho, el tratamiento quirúrgico debe realizarse en centros de alta complejidad dentro de un equipo multidisciplinario. Pero día a día nosotros recibimos en la consulta, y yo estoy segura que tú también, pacientes con sobrepeso, con índice de masa corporal de 30, sin comorbilidades, que ya está prevista una cirugía y que vienen a consultarte de pronto por una segunda opinión. ¿Cómo haces tú para convencer a ese paciente o para abordarlo de que realmente necesita un tratamiento higiénico dietético y que actualmente también tenemos herramientas farmacológicas y que de pronto podemos evitar una cirugía que no está indicada o evitarle complicaciones a futuro? Sí, siempre es bueno explicarles al paciente que esto es un proceso. Es verdad que cuando estos pacientes tienen múltiples complicaciones y necesitan un descenso de peso de un 15-20%, es verdad que me voy a quedar corta con dieta, ejercicio, farmacoterapia, pero lo vamos a intentar. Le vamos a explicar al paciente que 2 y 2 no son 4 y hemos visto muchos buenos resultados haciendo cambios del estilo de vida, haciendo terapia farmacológica antes de llegar a una cirugía. Hay una situación que dicen las guías quirúrgicas en manejo de obesidad, es que no te piden, realmente las guías han cambiado esto de que no te piden un descenso de peso previo a la cirugía, lo cual en algún momento debe ser revalorado porque estos pacientes deben de tener un correcto manejo, y el correcto manejo se hace sabiendo que este paciente bajó de peso previo a la cirugía. Si bajó de peso, quiere decir que se adherió, aprendió a comer, aprendió a hacer actividad física. Uno de los temas es que si se opera el paciente, pasan 3, 5 años, hay un punto de reganancia, que en cada paciente es individual. Tenemos que volver al inicio, a dieta y ejercicio, y ahí el mismo paciente se da cuenta de la importancia de no haberse adherido desde el inicio a este tipo de cambio. Es verdad que los pacientes, yo creo que por publicidad, creo que porque el vecino se operó, creo que porque la comadre ahora está delgada y se hizo una manga gástrica, creo que llegan, hablan con el cirujano y simplemente el cirujano dice, listo, el lunes te opero. Y ahí es donde nosotros tenemos que detener este tipo de cirugías porque sabemos que a largo plazo van a reganar peso y no es la idea de que estos pacientes no sean manejados por un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Nuestro compañero de Manaví tiene nuevamente una pregunta. Agradecemos. Micrófono, por favor. Doctora, desde el punto de vista nutricional,
y también de la parte quirúrgica se habla de las diferentes técnicas que existe, tanto la manga gástrica como la cirugía metabólica. Quisiera saber, en base a su experiencia y también como recomendación, si existen guías nutricionales para tratamiento de estos pacientes prequirúrgicos y postquirúrgicos, que es muy importante, como decía la doctora Rosado Ceballos, que también es de Manabí. A veces no se hace un buen control, no hay médicos que lleven a cabo este procedimiento con un equipo multidisciplinario. Simplemente es, listo, te viste y ven y vamos y te opero. Quisiera que me responda esa pregunta. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí. Hay guías y guías, hay todo capítulos y tras capítulos de lo que es el manejo previo a la cirugía. Estos pacientes tienen que hacer cambios en el estilo de vida, tienen que hacer una dieta adecuada. Guías anteriores sí te pedían un 8 a un 10% de descenso de peso antes de la intervención. Otras guías nuevas dicen que no es necesario si el paciente no ha logrado ese descenso de peso. Lo que sí, existen también las guías que hablan de la nutrición postquirúrgica, que eso también es compendios y compendios del manejo y que debe de ser un manejo muy adherido. Estos pacientes, si de un día a otro, quien no hizo dieta y ejercicio, no sabía ni qué comer, ni sabe lo que es una dieta rica en fibras, ni mediterránea, lo opero el lunes y el día martes, te lo prometo, va a tener náuseas y vómitos. Entonces, porque existe un manejo nutricional que debe ir poco a poco de la mano de este paciente, porque es una dieta que va siendo líquida, luego papillas, luego poco a poco introducir más elementos. Igual, si el paciente no estuvo adherido a ese tipo de cambios, va a ser muy difícil que pueda lograr una adherencia posterior. Muchas gracias, Maggie, por tu respuesta.